¿Te gustaría descubrir las causas biológicas del sobrepeso? ¿Saber por qué engordan unas zonas concretas del cuerpo y otras no? ¿Por qué hay personas que aun haciendo dietas estrictas y matándose a hacer ejercicio físico no pierden peso o lo pierden pero lo recuperan enseguida? Hola, mi nombre es Juan José Alvar, consultor y docente en biodesprogramación, y en este vídeo te voy a explicar los 15 conflictos biológicos y emocionales que provocan sobrepeso. El sobrepeso o la obesidad se definen como una acumulación anormal y excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. El índice de masa corporal es un indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros. La definición de la Organización Mundial de la Salud es la siguiente: un índice de masa corporal igual o superior a 25 determina sobrepeso y un índice de masa corporal igual o superior a 30 determina obesidad. La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre calorías consumidas y gastadas. Hoy en día se ha producido en el mundo un aumento de ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos en grasas, sal y azúcares, pero pobres en vitaminas, minerales y otros micronutrientes. También se ha producido un descenso en la actividad física como resultado de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente urbanización. Cada tipo de dieta o técnica de adelgazamiento usa la reducción o modificación del consumo de algunos de estos componentes para producir el descenso del peso. Las dietas suelen dar más o menos resultados, ya que nuestro cuerpo durante el tiempo que dura la dieta está usando las reservas que tiene acumuladas. Después usará, en caso extremo, las proteínas. El llamado efecto rebote se produce en general después de realizar una de las llamadas dietas milagro, que consiste en comer menos de lo que el cuerpo necesita diariamente durante un periodo de tiempo determinado. Durante ese periodo de tiempo el cuerpo usa las reservas de grasa que tiene disponibles y, en un caso extremo, las proteínas de los músculos. Esta manera de buscar resultados en principio tiene su lógica y debería funcionar, solo a condición de que el cuerpo no active un mecanismo de supervivencia básico y del que vamos a hablar mucho, como es la memoria celular de escasez, carencia, privación, pérdida o falta vivida en el pasado, ya sea por la propia persona o por sus ancestros. Por eso, muchas personas que concluyen una dieta activan la memoria de escasez o falta y en el futuro comienzan a acumular grasas y líquidos, incluso llegando a aumentar el peso que tenían antes de empezar la dieta. En el modelo biodesprogramación buscamos las situaciones de estrés que puedan estar en el origen del sobrepeso, y la pregunta que vamos a hacernos constantemente es: ¿para qué es útil? Hay que tener en cuenta que el sobrepeso es la solución que ha encontrado el cuerpo y la biología para poder ayudarte a sobrevivir a un conflicto, que en la mayoría de los casos, por no decir todos, es inconsciente. Los conflictos del sobrepeso son multifactoriales y estarían dentro de lo que llamamos conflictos estructurales, que son situaciones conflictivas repetitivas que normalmente se viven en la infancia, en las etapas intrauterinas o se hereda de los ancestros y que pasan a formar parte de la personalidad durante toda la vida. Los tipos de conflictos que pueden provocar sobrepesos son los siguientes. El conflicto de resistencia, tener que enfrentar a algo o a alguien. Si una persona está viviendo una situación donde se siente que tiene que estar enfrentando contra alguien o contra algo, por ejemplo un jefe o una pareja, y tiene que resistir la lucha, su biología no tendrá problemas en acumular, asegurando así energía suficiente para el enfrentamiento. El siguiente conflicto es el de protección mecánica. Esta es la protección contra la violencia, la agresión física, verbal, sexual, y alguna más. En estos casos la grasa es generalizada. Si la persona está viviendo una situación de agresión,
Su biología se adapta haciendo capas protectoras de grasa para protegerse de las mismas. Tienes que tener en cuenta que para el inconsciente biológico una agresión física o psicológica es lo mismo, si la persona lo vive como tal. La siguiente es la protección térmica, que es una acumulación de grasa que actúa como aislante térmico, permitiendo la exposición al frío en invierno. Numerosas poblaciones en el pasado se han visto expuestas a las inclemencias del tiempo, por lo que es una memoria común en las personas. Pero además, todos los seres humanos en el momento del nacimiento hemos vivido un shock térmico al pasar de 37 grados a 20-25 grados centígrados. No es la más común en zonas donde no hace tanto frío, pero también hay que tener en cuenta el frío simbólico. Una persona se puede quedar helada o fría y no hace falta que esté expuesta al frío. ¿Cuántas veces hemos escuchado cosas como es que tengo una relación fría con mi pareja o con mi madre? Todo el simbolismo también cuenta. La siguiente es la protección ante mi propia mirada o la de los demás. Es la protección de la agresión que provoca la denuncia de mi propia mirada o la de los demás de que algo va mal en mí. El cuerpo pondrá grasa en la zona donde se sienta agredida por mi propia mirada o la de los demás. Por ejemplo, al mirarme ante un espejo o al no sentirme bien con una ropa determinada. Incluso puedo sentir asco por mi propio cuerpo. Este conflicto es el primero que hay que desbloquear para desprogramar los conflictos del sobrepeso, ya que actúa como bloqueante de todos los demás. El siguiente es el conflicto de abandono o rechazo. Es uno de los miedos primarios que más angustia a las personas, ya que en la naturaleza una persona rechazada o excluida por la madre y su función protectora no tiene posibilidades ni probabilidades de sobrevivir. Y si la persona tiene esta sensación de manera real o imaginaria, la biología fortalecerá el cuerpo mediante la retención de grasa. La persona que tiene este tipo de conflicto dice cosas como me siento sola o siempre me abandonan. Este es un conflicto que tiene una gran carga transgeneracional, ya que el estrés de ser excluido o abandonado en generaciones anteriores es muy potente. El siguiente es el conflicto de carencia. En la biología del ser humano es necesario comer para poder ir a buscar el próximo alimento, y la biología sabe de la importancia de todo esto. Si nuestra biología percibe carencia alimenticia, va a prepararnos haciendo reservas, y la principal fuente de reservas son las grasas. Este conflicto está en relación con el conflicto de falta que vive el hígado. El siguiente conflicto del que vamos a hablar es el conflicto de seducción. Para la biología, las formas redondas son un signo de buena salud, sobre todo para la salud reproductiva. Hay que entender que hoy en día la sociedad tiene otros cánones de salud y belleza, que son totalmente antibiológicos. Si no te sientes identificado con tu propio cuerpo, estarás en conflicto con la biología. Además, también se puede crear este conflicto de formas redondeadas cuando la mujer tiene necesidad de atraer al macho a nivel reproductivo, ya que para el inconsciente biológico, cuanto más redondo y voluminoso, más seductor es. Si la persona vive un rechazo a nivel sexual, también puede crearse este tipo de conflicto, y la grasa se va a situar sobre todo en zonas de caderas y glúteos. El siguiente conflicto es el de retención, y tiene que ver con los túbulos colectores del riñón, que forman los tejidos más antiguos de los riñones y corresponden a conflictos biológicos que se relacionan con la época donde nuestros ancestros aún vivían en el océano y que al ser lanzados a la orilla representaba una seria amenaza para la vida. Ante esta situación de peligro, el ser vivo intenta retener todo el agua posible. Es en este momento que los canales colectores se bloquean para impedir la salida de líquido, ya que es necesario para la supervivencia. Este conflicto se produce cuando sufrimos un shock de lucha por la existencia, con la sensación de no ser capaz de afrontar el presente. Así que el parénquima renal está relacionado con conflictos de líquidos, y aquí vamos a tener en cuenta que el primer líquido es el líquido amniótico. Si sientes derrumbamiento en tu vida o tienes conflictos existenciales, incluso sensación
de pérdida constante, ya puede ser la pérdida de un ser querido, de dinero o de la compañía de alguien, puede crearse un conflicto de retención. El siguiente es el conflicto de tener que ser fuerte, ser el pilar de la familia real o simbólica. Esta es la sensación de tener que soportar todo y no poder parar de soportar para conseguir lo necesario para que los demás estén bien. Suelen ser personas que sienten grandes responsabilidades. Ahora vamos a hablar del conflicto de maternidad, que es el que viven las mujeres cuyo rol o función materna se extrapola a todos los ámbitos y no pueden soltar el papel de madre de todo el mundo. Siente una sensación profunda de que es responsable de que los demás estén bien, aunque para ello tenga que proveerlos de exceso de atención o protegerlos de cualquier cosa que ella considere como peligroso o perjudicial. Este rol se identifica fácil en los casos en que la mujer no puede dejar de cumplir con este rol, aunque los hijos se hagan mayores. Si no tienen hijos, pueden llegar a proyectarlos en hijos simbólicos para cumplir con el programa. Por ejemplo, un nieto, la pareja, su propia madre o padre, una mascota, etc. En el caso de los hombres y las mujeres que están en una polaridad masculina y tienen un conflicto de frustración sexual y afectiva, con represión de las emociones, va a provocar un aumento de peso y acumulación de grasa en el abdomen. Es lo que llamaríamos la barriga cervecera. El vientre abultado actúa de protector de las emociones reprimidas. El conflicto del gemelo perdido es uno de los menos conocidos. En un 20% de los embarazos aproximadamente se ha perdido uno de los embriones y es lo que se conoce como el gemelo perdido. En el inicio del embarazo son dos los seres que están juntos desarrollándose, pero por algún motivo no es necesario para la biología continuar con las dos vidas y una de las dos se detiene. El que sobrevive podría llevar la memoria del desaparecido, con el que ha compartido espacio, vivencias y tiempo. Así que este conflicto trata de aumentar unos kilos para llevar al otro ser no nacido en el propio cuerpo incorporado. La celulitis es fase de reparación de la alteración del tejido conjuntivo. Cuando alguien vive un conflicto de agresión o desvalorización y desaparece, es cuando entonces aparece la celulitis. Si no, de normal la grasa se acumula en la dermis. Es un conflicto recidivante y se corregiría no mirándose la celulitis o amándola. El conflicto 14 es la culpa por comer según qué alimentos. Este conflicto es otro de los bloqueantes. Cuando sentimos culpa por comer algún alimento, automáticamente ese alimento se convierte en tóxico para nosotros, ya que es la proyección que hacemos en ese alimento concreto. Si en tu infancia te obligan a comer verduras, por muy saludables que sean, en el momento que proyectes estrés en el alimento se convierte en tóxico. Por eso es muy importante aprender a comer saludable y sin obligarse, sino divirtiéndose. Y por último, vamos a ver el conflicto de talla. Digamos que este conflicto lo aceptamos por definición de la sociedad contemporánea respecto a la belleza que dicta lo que resulta atractivo para las personas. Vamos, las llamadas talla 36 para la mujer o 40 para el hombre. El conflicto surge porque basamos nuestra talla en la comparación continua con el otro. Todos estos conflictos son biológicos y no psicológicos, así que en la mayoría de casos son inconscientes para la persona. Como para el inconsciente biológico es lo mismo real que virtual o imaginario, seguramente detrás de tu conflicto hay un simbolismo que te impide ser consciente de él. El hecho de hacer una desprogramación de los conflictos biológicos que provocan el sobrepeso en cada uno de nosotros facilita el retorno al estado anterior a perder la armonía en nuestro cuerpo. Las dietas, el deporte y las técnicas para reducir tallas como la medoterapia o masajes manuales,
cirugías, etc., se optimizan y mejoran considerablemente los resultados para no volver a recuperar el peso o las tallas de más, ya que al resolver el conflicto biológico y emocional que lo provocaba, el cuerpo ya no tiene la necesidad de adaptarse a la necesidad del conflicto. Quiero que sepas que si tienes impulsos incontrolables de comer dulces en exceso, bollería, pastas, aperitivos o cualquier alimento que tú piensas que te perjudica y no lo puedes evitar, que sepas que detrás de cada alimento hay un conflicto emocional o necesidad biológica no satisfecha que te impulsa a consumirlo. Y descubrirlo baja el estrés y la ansiedad. No dejes que tus creencias limitantes bloqueen tu objetivo para recuperar la armonía en tu cuerpo. Estás en tu derecho de sentirte guapa y sexy.